Y les voy a compartir. Vamos a ver este. Ahí está. Antes de que arranquen, ¿les quedó alguna duda respecto a lo que estuvimos trabajando en los últimos encuentros? ¿Algo que quieran comentar? Bien. Yo este Prezi ya lo subí al campus, no sé si lo vieron, pero a mí me gustaría hacer un cierre con algo que había quedado pendiente, que es un desarrollo de la autora, que no sé si la leyeron, Dolores Renaud, que dice, ay, la estoy medio cortando, pobre, que dice, la salud de la que goce la institución como conjunto va a depender su capacidad para afrontar y solucionar conflictos, ¿no? La perspectiva de esta autora, un poquito a diferencia de lo que veníamos hablando, de la mano de Fernando Ulloa, nos acompaña con un material en donde nos marca algunos observables, mejor dicho, que están relacionados con indicadores sobre la salud de la institución educativa, donde ella va a decir que la salud institucional va a depender, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no?, de el nivel que tiene de comunicación interna esa institución educativa, de la participación colectiva de los diferentes integrantes de una determinada organización institucional, de qué tipo o qué conocimientos tienen los integrantes de la institución respecto a la historia de esa institución de la que forman parte, qué tipo de relación hay entre la escuela y la comunidad educativa, va a decir esta autora. Las posibilidades es otro de los elementos que ella tiene en cuenta, las posibilidades de movilización de recursos ante determinadas dificultades que puede llegar a presentar la organización institucional. Y por último, el otro elemento es, o son los tipos de sentimiento de pertenencia que se pueden presentar en la institución educativa. Es decir, todos esos elementos, todos esos aspectos de la institución considera ella, ¿no?, que forman parte de lo que puede llegar a ser la salud de la institución escolar. ¿Cómo se puede llegar a observar, o cuáles son esos observables que nos permiten apreciar si goza o no goza de salud esa institución? Bueno, con respecto al primero, que estaba referido al nivel de comunicación, cuestiones que nosotros vamos a observar en la dinámica institucional son, por ejemplo, las diferentes reuniones de claustros o de los diferentes claustros. Allí nos vamos a fijar en los claustros docentes o en los claustros estudiantiles o en los directivos. ¿Qué cosas se trabajan? ¿Sí? ¿Para qué se reúnen? ¿Qué contenidos se abordan en esas reuniones? ¿Con qué frecuencia? Si acaso se llevan a cabo acuerdos, ¿no?, respecto a eso que se está abordando o no. El otro observable que está referido al tipo de participación colectiva es el nivel de participación. ¿Sí? Si ante una determinada decisión participan todos los claustros, si son realmente decisiones colectivas, o son decisiones por ahí que están centralizadas en el poder, ¿no?, que esto da cuenta, y esto lo vamos a ver a continuación cuando desarrollemos el próximo tema, ¿no?, si el poder está centralizado, ¿no? Bueno, es un observable muy fuerte a nivel de dinámicas institucionales. O si acaso, por ejemplo, esto que les estaba diciendo, si hay un enquistamiento del poder, ¿no?, de ese poder centralizado, si son siempre las mismas personas que toman las decisiones,
y el resto de los claustros deben acatarla. El otro aspecto a considerar, que les decía anteriormente, que está relacionado con el conocimiento de la historia, es, lo podemos observar en la existencia de un lenguaje escrito, ¿no? Si hay una existencia de una memoria referida a la historia de esa institución educativa. El otro punto que está vinculado a la relación entre la escuela y la comunidad educativa es el tipo, lo que vamos a observar es el tipo de vinculación que hay allí. Lo podemos pensar, por ejemplo, en términos de, hay una cooperativa de padres, ¿sí? Cómo por ahí participa, ¿no?, la comunidad familia, por ejemplo, con respecto a determinadas necesidades, ¿no?, o determinados requerimientos que se pueden registrar en esa institución escolar. Este otro punto, el nivel de participación de los estudiantes, está relacionado con el punto 2, es decir, con la participación colectiva, pero puntualmente se observa, bueno, ¿qué grado de participación tienen los estudiantes en las escuelas o en la escuela? ¿Hay centro de estudiantes? ¿Cómo es esa participación del centro de estudiantes? Participan las decisiones, ¿no?, que tienen que ver, las decisiones colectivas que tienen que ver con ellos directamente, por ejemplo. El punto 6, otro observable referido a la memoria colectiva sobre los estudiantes, está relacionado con el conocimiento de la historia, pero puntualmente en relación a los estudiantes. Y el punto 7, el séptimo observable, se relaciona al sentimiento de pertenencia, ¿no? Nosotros lo que vamos a observar en relación al tipo de sentimiento de pertenencia que tienen los distintos integrantes de una institución educativa es si acaso, por ejemplo, hay estabilidad en el claustro docente, y si acaso no la hay, ¿cuáles son los motivos? ¿Sí? Eso nos va a dar una serie de indicadores para entender qué es lo que le pasa a la institución, y específicamente si goza, como dice esta autora, Dolores Renaud, de salud esa institución. Bien, bueno, y por último quería compartirles esta hermosísima frase de Fernando Ulloa, que dice: hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesa nuestros mundos. A mí me pareció una frase que nos ayuda a reflexionar, para reflexionar en estos tiempos que corren, si bien consta de hace ya unas cuantas décadas, esta frase de Fernando que nos ha aportado en lo que ha sido o lo que son los desarrollos en la comprensión de las instituciones, específicamente en las instituciones educativas también, pero de las instituciones en general, bueno, nos ha nutrido de todas sus investigaciones y de toda su práctica, en donde él ha podido teorizar sobre lo que ha podido ver en su propia práctica. Y yo no sé si les conté, acá está la bibliografía, y yo no sé si les conté en alguna oportunidad que nosotros en nuestra, creo que se los he mencionado, en nuestra institución, Facultad de Psicología, fueron los primeros años de la reapertura de la carrera, desde el centro de estudiantes se le solicitó a Fernando Ulloa que realizara una intervención institucional. Yo no sé si alguna vez se los compartí a esto. Yo era estudiante, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Él hizo fue por pedido del centro estudiante. Todavía la Facultad de Psicología no tenía el estatus de facultad, o sea, dependíamos directamente del rectorado, éramos Escuela Superior de Psicología, al igual que ahora la Escuela Superior de Medicina, que directamente depende del rectorado, por eso se la denomina de esa manera.
Nosotros cuando se reabre la carrera también, ¿no? Era Escuela Superior de Psicología y teníamos unas cuantas dificultades, ¿no? Era una carrera que se fue armando en la medida que se iba avanzando en las cursadas. Y bueno, iban apareciendo diferentes conflictos y había mucha sensibilidad, al igual que ahora, ¿no? Respecto a lo que estaba sucediendo, y como claustro estudiantil nos pareció o parecía, ¿no?, como una buena alternativa para hacer frente a esas dificultades, invitarlo a Fernando Ulloa a que participe de un análisis institucional, y fue una experiencia súper enriquecedora. Teníamos 2 años de apertura, 2 o 3 años de apertura de la carrera. Y como les mencionaba, creo que, no sé si fue en el encuentro anterior o en el anterior, ¿no?, el análisis que él empezó a hacer fue un análisis por niveles de análisis, ¿sí? Primero empezó trabajando con los estudiantes de la primera cohorte, luego de, les digo, la reapertura, y con la segunda cohorte, ¿no?, la cohorte 86, y con la cohorte 87 y con la cohorte 88. Sí, 3 añitos teníamos de antigüedad en ese momento. O sea, trabajó primero con el claustro estudiantil, luego con los docentes, luego con quienes eran o formaban parte de la gestión, y luego hizo un gran movimiento donde nos unió a los docentes, a los estudiantes y a quien era en aquel momento la directora de la Escuela Superior de Psicología. Bueno, hizo una serie de movimientos porque conformó unas figuras en el espacio geográfico, en donde a partir de esas figuras que se conformaron, hizo una serie de interpretaciones bellísimas, que luego de esa intervención se comienzan a realizar las gestiones correspondientes para que se tramite y se lleve, ¿no?, a rectorado la necesidad de tener autonomía y conformarse como facultad de psicología. ¿Sí? Antes dependíamos directamente del rectorado como escuela superior, y después de todas estas gestiones, ¿no?, se pudo, bueno, independizar, por decirlo de alguna manera, y trabajar con esa autonomía en el estatus o con el estatus de facultad de psicología. ¿Sí? Pero bueno, fue una experiencia hermosísima, ¿sí? Yo recuerdo que él en su momento, cuando se despide de todos nosotros, nos dice, ¿no?, quedo a la espera, si acaso lo necesita la institución, de un nuevo llamado, ¿no? Esta cuestión del requerimiento de la demanda, ¿no?, del pedido de intervención hecho acaso por la institución, nunca más lo volvimos a llamar. Bueno, se los dejo un poco como, se lo quería compartir, ¿no?, se los dejo un poco como experiencia institucional y también como reflexión, ¿no?, en estos tiempos que están corriendo, si bien hay una conformación de claustros mucho más fuertes, más empoderados, ¿no?, como facultad de psicología, ¿no?, en general, pero bueno, estamos viendo que hay algunos debilitamientos y algunas fracturas importantes, que a mí me parece que desde los elementos conceptuales, si acaso ustedes quieren, de manera individual o grupal, utilizarlos para hacer una lectura de lo que está pasando en nuestro contexto, ¿no?, en nuestro ámbito, Facultad de Psicología. Bien, les quería compartir eso porque, nada, me parece, siempre lo repito, siempre les cuento esta experiencia que tiene que ver con la memoria institucional, y a medida que pasan los años, me parece más rico todavía lo que pasó en aquel momento, ¿no?, en los orígenes de la reapertura de nuestra carrera de psicología. Bien. ¿Quieren comentar algo, compartir algo? Si no, les voy a compartir otra vez pantalla con el tema que quiero abordar hoy. Bueno, ya estoy haciendo lío. Acá. Ahí está, se ve, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Sí.
Bien, yo un poco quiero ir enlazando algunos de los conceptos o constructos teóricos que vimos en los encuentros anteriores con lo que vamos a ver hoy. Y también en el próximo encuentro, porque creo que no nos va a dar el tiempo, la hora y media que tenemos para el desarrollo de esta clase. La propuesta educativa del anterior encuentro era la propuesta educativa número 2, ¿no? Que ahí arriba en la parte superior izquierdo, acá, dice, abordaje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En los dos encuentros anteriores, este abordaje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje lo hicimos en torno a pensar, comprender y abordar a la institución educativa, ¿no? En poder comprender las características específicas que tienen las instituciones educativas. Y para ello vimos algunos autores, entre ellos, bueno, Fernando Ulloa, Dolores Renaud, Lidia Fernández, Ida Butelman, que nuevamente la vamos a retomar para este encuentro. Vimos también a Blecher con algún concepto como es la distancia conceptual o la distancia instrumental. Constructos teóricos, elementos conceptuales que los vamos a volver a tomar para revisar este nuevo tema, pero que pertenece a esta instancia educativa 2, que son los abordajes de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero específicamente en torno a el modelo psicodinámico, ¿sí? Estos dos encuentros anteriores nos brindaron muchísimos aportes o elementos conceptuales de ese modelo, del modelo psicodinámico. Pero si bien yo un poco me basé en Fernando Ulloa, ¿no? Los desarrollos o los grandes desarrollos de Fernando Ulloa tienen que ver con la dimensión institucional, no específicamente con la dimensión institucional educación. Por eso los aportes de otros autores, como les mencionaba recién, no me quiero olvidar tampoco de Tenti Fanfani, ¿sí? Que él es sociólogo, pero hace sociología educativa, ¿no? Pero bueno, son elementos propios del modelo psicodinámico a la luz de la dimensión institucional. Y yo les marcaba en los encuentros anteriores la importancia de la no extrapolación, de no extrapolar, así como conocemos el modelo psicodinámico que surge del ámbito clínico, no extrapolarlo, así como lo conocemos, al ámbito institucional, que es lo que hace Fernando Ulloa, ¿no? Esa reconsideración de la no extrapolación, de esta necesidad de realizar una serie, como dice Cole, de procedimientos de ajuste atendiendo a las características de la dimensión institucional escolar, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, ¿no? Con este encuentro. Vamos a ir viendo algunos elementos conceptuales del modelo psicodinámico a la luz de las características de las instituciones educativas. Y como les decía recién, yo voy a situarme en el trabajo de Ida Butelman, que es un trabajo de hace muchos años atrás, pero a mí lo que me interesa de este trabajo son dos cosas. En primer lugar, que ella, al igual que Fernando Ulloa, hace una revisión en términos de procedimientos de ajuste, ¿no? De no extrapolación, de no extrapolar determinados conceptos de la clínica al ámbito institucional. Y lo otro que a mí me interesa compartirles es el proceso de esta psicóloga, de esta autora, de cómo ella va abordando la dimensión institucional, ¿no? Ese proceso de cómo algunos elementos conceptuales los va utilizando, ¿no? Y cómo los va apropiando para las características específicas del ámbito institucional educativo, además. Hay cuestiones que nosotros veíamos en los encuentros anteriores, en donde revisamos, sí, muchos elementos conceptuales, pero siempre teniendo en cuenta los entrecruzamientos históricos, ¿no? La importancia de cómo surge la institución educativa
en términos o en clave a un proceso de homogeneización, y cómo a lo largo de la historia, ¿no?, esa homogeneización, ese paradigma en donde todos los que ingresaban a la institución educativa debían apropiarse de los mismos conocimientos, y cómo, bueno, ese paradigma a lo largo del tiempo fue revisado, y estamos hoy en día situados en un cambio, en una transición del mismo, ¿sí? En donde el paradigma es el paradigma de la inclusión, donde tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad de los sujetos que participan en los procesos educativos, ¿sí? Yo esto un poco lo quise introducir en estos términos, ¿no?, como en un proceso de cambio, justamente para entender las dinámicas que hoy en día se dan en el ámbito educativo, para entender la importancia de revisar algunos constructos teóricos en base a esas dinámicas, y además para escucharlos a ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los conocimientos que ustedes tienen en torno al modelo psicodinámico están referidos al ámbito clínico, ¿sí? Por eso a mí me pareció interesante escucharlos, o leerlos, mejor dicho, a partir de un foro que les compartí, creo que el sábado a la noche. Bueno, y en el cual pudieron participar algunos, porque lo dejé abierto hasta hoy a la noche, ayer a la noche, y bueno, pudieron participar los que pudieron participar. Pero a mí me interesó leerlo justamente para ver, bueno, qué cosas ustedes van comprendiendo de este modelo psicodinámico que puede ser utilizado o aplicado al ámbito educativo, o no, ¿sí? Por eso la propuesta era que ustedes eligieran dos elementos conceptuales propios de la teoría psicodinámica y las pudieran pensar si acaso podían ser o no ser aplicadas al ámbito educativo. Y bueno, hubo participación de varios de ustedes en donde coincidieron en la elección, y otros no, por supuesto. Algunos coincidieron en elegir el término o el concepto de sujeto, muy desarrollado, si bien yo les pedí 2 renglones, pero bueno, se extendieron y me encantó, porque bueno, parecía que estaban muy motivados en poder pensar este término, ya sea en base a cuestiones que ya habían leído anteriormente en otras asignaturas, o bien porque estuvieron leyendo el material para este encuentro. Bueno, en relación a sujeto, ¿no? Es un concepto que eligieron Tania Jessica Gómez y Lucía Rodríguez, ¿no?, donde desarrollan, ¿no?, este concepto de sujeto, y cómo, ¿no?, hay una diferenciación, van a decir ustedes, entre lo que es el sujeto entendido desde el modelo psicodinámico, ¿no?, el sujeto que está referido al ámbito específicamente clínico, diferente al sujeto pedagógico. Otros eligieron el determinismo psíquico, ¿no?, que esta elección la hizo Germán Christiansen. Otros eligieron el concepto de síntomas, unos cuantos eligieron el concepto de síntoma. Germán Christiansen, María Agustina Cabanillas, Lourdes Orono, Agustín de la Canal y Delfina Fioramonti, ¿no? Todos ustedes eligieron este concepto, les pareció muy interesante, ¿no? Algo que se ve tanto en el ámbito individual como en el ámbito, yo creo que esto por lo que vimos también en los encuentros anteriores, en el ámbito institucional. Otro concepto que tomaron fue el de analista institucional. Este lo eligió Ana Florencia de Benedetti. Otro concepto es el de transferencia. Lo eligieron Gabriela Alejandra Guerrero y María Agustina Cabanillas. Ese es un concepto de transferencia que lo vamos a revisar cuando
culminemos, ¿no?, esta temática. No sé si va a ser en este encuentro o en el siguiente, pero igualmente les quiero adelantar que el concepto transferencia es un concepto que está muy ligado a la dimensión instrumental, ¿sí? Sí, es un concepto, es un constructo teórico desarrollado desde el modelo psicodinámico, pero es un concepto de carácter instrumental, ¿no? Es un elemento que se utiliza en la práctica, ¿se entiende? El otro concepto que eligieron fue el de identificación, es un concepto que eligió Gabriela Alejandra Guerrero. El otro, esperen que voy a correr la barrita esta, es el de es el de zona intermedia de experiencia. Perdón, el zona intermedia de experiencia. Es un concepto desarrollado por Winnicott y lo eligió Lourdes Orono. Me encantó cómo pudo ella articular este concepto en lo que se observa, en lo que se va registrando en las instituciones educativas. El otro concepto que han elegido es el concepto de inconsciente. Lucía Rodríguez y Agustín de la Canal fueron los que eligieron este concepto, y el último es el de interpretación, que lo eligió Delfina Fioramonti. Sí, bueno, ahora sí, vamos a poner esto acá. Bien, son todos ellos los conceptos que decidieron elegir y compartirlo, y reflexionar al respecto, ¿sí? Me pareció sumamente interesante, ¿no?, cómo se pudieron dar ese lugar, no solamente a nivel de entenderlo, de comprenderlo al concepto, sino de hacer ese esfuerzo de pensarlo a la luz de las dinámicas institucionales y educativas, ¿sí? Me pareció riquísimo, por eso se los quería compartir. Todos esos conceptos que eligieron son conceptos que vamos a pensarlos, que los vamos a desarrollar, ¿sí? Probablemente teniendo en cuenta autores como la autora que vamos a ver hoy, específicamente, que es Ida Butelman, pero también otros autores como, por ejemplo, Blecher, ¿sí? Bien, vamos a poner esto un poquito más arriba. Ahí está. Bien, esta autora, Ida Butelman, no sé si la han podido leer, si han tenido la posibilidad de leerla, es lo que desarrolla esta autora, lo que desarrolla esta autora es lo que ella denomina psicopedagogía institucional. Esta autora lo que hace es tomar los elementos conceptuales del modelo psicodinámico y los desarrollos de autores como, por ejemplo, Pichon Rivière, por supuesto Fernando Ulloa, que son contemporáneos, es decir, todos los elementos que desarrollan estos autores referidos al análisis institucional, y los pone al servicio de las dinámicas de las instituciones educativas. Es una autora, Ida Butelman, que tiene muchísima experiencia en el trabajo en las instituciones educativas, tanto estatales como privadas. Y lo que hace esta autora es algo que algunos de ustedes hicieron para el trabajo de la temática anterior. Lo que hizo fue observar, ¿no? Para mí es un instrumento súper valioso la observación. Obviamente que no nos podemos quedar en la observación, ¿no? O sea, nos podemos apoyar en la observación para después avanzar en la comprensión y luego la interpretación y luego las intervenciones en el ámbito educativo. Pero esta autora arranca su trabajo basándose en las observaciones. ¿Y qué es lo que observa esta autora? Lo que va a observar en las instituciones educativas es que se hace una serie de señalamientos, estamos hablando de hace unas décadas atrás,
Pero un poco, bueno, esto, como les decía anteriormente, lo que quiero compartirles es este proceso, este trabajo que hace esta autora en términos de realizar una lectura teórica en su práctica. Entonces, lo que hace es observar, y lo que observa fuertemente es cómo muchos docentes, muchas docentes, lo que hacen es derivar o señalar a todos aquellos niños o niñas que tienen dificultades en el desempeño de sus roles, es decir, dificultades en la enseñanza o en el aprendizaje, mejor dicho, o dificultades en la integración social. ¿Sí? Lo divide a las dificultades escolares esta autora en dos grandes categorías, vuelvo a repetir. Una categoría que está relacionada con los problemas de aprendizaje y todo el abanico referido a los problemas de aprendizaje. Y la otra gran categoría está referida a los problemas de integración, con todo el abanico de los problemas o las dificultades de integración. Lo que observa esta autora es eso, ¿no? Cómo ante dificultades que presentan algunos niños, algunas niñas, en estas dos cuestiones, ya sea problemas de integración, ya sea problemas de aprendizaje, la salida de muchos docentes es que tengan algún profesor o alguna maestra particular para que resuelvan esas dificultades, ¿sí? Cuando empieza a hacer un análisis de esto que ella empieza a observar, lo que empieza a dar cuenta es cómo es necesario una lectura de la dimensión institucional. Cómo estas cuestiones que emergen en dificultades en los niños tienen una lectura en dificultades institucionales. ¿Por qué? Porque de lo que da cuenta esta autora es de una contradicción básica de la institución escolar. Cómo una institución escolar creada para enseñar y aprender deriva a aquellas personas, a aquellos niños, a aquellas niñas que tienen dificultades y no se puede hacer cargo de ello. Allí es cuando, va a decir esta autora, es necesario un trabajo, un análisis más amplio que tiene que ver con la dimensión institucional. Y a eso lo llama, a este análisis institucional en educación, psicopedagogía institucional. ¿Sí? Específicamente el análisis en educación, esta autora lo va a denominar psicopedagogía institucional. Se va comprendiendo, o sea, cómo en esta observación, en donde se ponía énfasis en las dificultades individuales, se desplaza esa observación, ¿no?, del caso problema, el caso individual, hacia una dificultad que tiene que ver con la institución, con la dimensión institucional. A ese problema que ella empieza a identificar que tiene la institución, lo va a definir o lo va a desarrollar en esos términos, ¿sí? Ella lo que va a decir es que en la medida que el niño va transitando tiempo en la institución educativa, ciertas interacciones, ciertos vínculos que va teniendo ese niño, esa niña, en la institución escolar, va a desencadenar dificultades, ya sea de aprendizaje, ya sea de integración social, o ya sea ambas, va a desencadenar esas dificultades que se van a observar como síntoma en el niño o en la niña, pero que esas dificultades no van a depender solamente del niño o de la niña, ¿sí? Por eso la importancia de la dimensión institucional. Y a este problema definido así, en estos términos, esta autora este problema, ¿no?, lo va a leer en dos enfoques. Voy a salir, falta menos de un minuto para que termine, para que no se me dispare el problemita en mi computadora. Cortamos acá y nos volvemos a conectar, ¿sí? Falta menos de un minutito. Bueno, profe. Los veo ya.